trabajando en este gestor de base de datos, hemos ido explicando varias cosas y evidentemente por la importancia y naturaleza que tenía, se ha generado también el video correspondiente, ¿no? Y bueno, se les ha facilitado también el enlace para que puedan descargar ello y, bueno, tengan un material de respaldo referente a lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, toda esa parte primordial de primeros pasos en el gestor de base de datos Postgres y obviamente trabajando también sobre el administrador que tiene Postgres, que es justamente la interfaz que estamos viendo en este momento. Bueno, hemos ido explicando varias cosas y además que hemos trabajado con el shell también, ¿no? O sea, con la terminal de comandos, justamente. Entonces, bueno, creo que ha sido productiva esta clase, ¿no? Porque hemos conocido varias cosas. Sin embargo, ahora lo que queda es culminar todo lo que eh, habíamos dejado pendiente, ¿no? Porque de todos modos estamos trabajando a la par, bajo el mismo ejercicio que estamos trabajando en SQL Server, ¿no? Y bueno, todo lo estamos acomodando para Postgres, para la misma experiencia que nosotros podamos tener en ambos gestores de base de datos, ¿no? Bien, hemos ido viendo que existe su cierta diferencia, evidentemente, pero que no es muy marcada. De todos modos, estamos trabajando con el estándar SQL, ¿no? Obviamente nosotros si vamos a ir trabajando con algunos elementos propios de cada gestor de base de datos, obviamente vamos a ir encontrando las diferencias que puede existir. Pero sin duda, al momento no está existiendo, ¿sí? Una trascendental situación que obviamente nos confunda entre ambos gestores de base de datos. Eso no está sucediendo, ¿no? Bien, entonces, básicamente nuestra intención ahora es culminar lo que habíamos visto en SQL Server, que es tal vez hacer la modificación transaccional, o perdón, modificación estructural, ¿sí? Ese es el tema, la palabra correcta, ¿sí? Por ejemplo, el cambio de tipos de datos, añadir alguna columna y todo que habíamos practicado también en su momento, ¿no? Con SQL Server. Entonces, eso lo vamos a ir haciendo, pero para ello necesariamente tenemos que ir ya trabajando con la inserción de registros en nuestras tablas. A este momento, nuestra base de datos que la hemos generado en Postgres, la anterior sesión, ya tiene todo, ¿no? Está relacionada, bueno, está todo completo con sus atributos como corresponden, la definición de llaves, también llaves secundarias y todo, ¿no? Entonces, está, ¿sí? Está completa en este momento la base de datos. Es así que en este momento podemos observar nosotros acá en la carpeta de tablas de nuestra base de datos que están los 18 o las 18 tablas que obviamente son las mismas que hemos incorporado en SQL Server. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es insertar, ¿sí? Y acá también, miren, he copiado todo el script que hemos generado en SQL Server y ahora vamos a tratar de generarlo, ¿no? Bien, de hecho, miren, como me lo he copiado todo el script, es por eso que también acá estamos mencionando los mensajes que en su momento habíamos incorporado en SQL Server, ¿no? Bien, de todos modos, esta parte de los errores y demás ya no vamos a analizar a profundidad, ¿no? Simplemente la idea acá es consolidar, ¿sí? La inserción de datos, pero en este caso en Postgres, tomando en cuenta que la estructura de la base de datos es la misma, es idéntica, bueno, idéntica, no tan así le llamaríamos, porque al final, si recuerdan, hemos hecho ajustes en la creación de las tablas en Postgres, ¿no? Hemos implicado lo que es el onUpdate, si recuerdan, ¿no? OnUpdate cascade, al momento de ir creando las tablas. ¿Esto para qué? Ya habíamos explicado en su momento, ¿no? Bien, pero después en la estructura misma de cada tabla, sobre todo en los tipos de datos, los atributos y todo lo que corresponde a su estructura de cada una de ellas, evidentemente es la misma, ¿sí? Bien, entonces pasemos a trabajar directamente entonces en la inserción. Estos datos son los mismos que hemos utilizado en SQL Server, ¿sí? Bien,
A ver, de estos 3 registros que estamos queriendo hacer a la tabla usuario, a ver, un momentito, acá creo que no tengo que trabajar primeramente en usuario, tengo que trabajar con persona. Está sucediendo lo mismo que había hecho la anterior oportunidad en SQL Server. Estoy queriendo insertar en usuario antes de hacer la inserción en la tabla persona. En este momento estoy copiando el script de inserción en la tabla persona, porque eso es lo lógico, ¿no? Primeramente vamos a insertar en la tabla persona y luego recién vamos a hacer las inserciones en la tabla usuario. Bien, a ver, ¿qué tenemos que hacer acá? En primera instancia haremos una consulta a nuestra tabla persona para ver qué datos tenemos almacenados. Bueno, prácticamente tendría que estar vacío, ¿no? Y miren, he ejecutado la consulta. Acá tengo la salida de los datos, ¿sí? Donde nos va a mostrar las tablas consultadas y, bueno, muchas cosas más que se pueden mostrar. Miren, ahí está, la tabla está vacía, ¿no? Entonces pasemos a hacer las inserciones. A ver, vamos a hacer una primera inserción. Esto también me lo he copiado de los scripts que hemos generado en SQL Server. Lo voy a ejecutar, pero me sale un error, ¿no? ¿Qué dice? La sintaxis de entrada no es válida para integer, dice, ¿no? Integer, y está haciendo referencia al dato, o bueno, al valor que queremos ya ir almacenando como dato, que es José, dice, ¿no? Está haciendo referencia a este valor que estamos enviando para que se vuelva, o para que se pueda registrar en la tabla persona. ¿Alguien sabe o alguien interpreta en este momento por qué me estará saliendo ese problema? A ver, les escucho si hay alguien que tenga alguna idea del por qué me estará saliendo ese mensaje de error. A ver, les escucho. Ingeniero, buenas tardes. Yo creo que el error sería porque ahí técnicamente no sale error porque integer sería para el campo ID, si no estoy mal. Ya, ya, perfecto. ¿Cuál es su nombre? Juan Beltrán Garavito, ingeniero. Juan Beltrán. Ya, perfecto. Lo que dice su compañero es cierto, ¿no? Pero alguien dirá, a ver un ratito, ¿qué ha pasado acá? Porque al final estamos trabajando, nos han indicado en el estándar, y bueno, no nos está aceptando este tipo de inserciones. ¿Qué es lo que está pasando? Ya les había mencionado en la anterior clase que justamente SQL Server es un tanto más permisivo en algunas cosas. No quiere decir que esté infringiendo a algo, ¿no? Las reglas como corresponden, no, no está infringiendo. Es más, es un poquito más amplio en algunas cosas, ¿no? Pero Postgres llega a ser también un poquito más preventivos respecto a algunas cosas, ¿no? Como les digo, no quiere decir que acá vamos a buscar fortalezas y debilidades de cada uno de estos gestores de base de datos, ¿no? Pero en este caso, lo que Postgres dice, cuando tengan ustedes algunos datos que van a obviar, ¿sí? Para algunos atributos, entonces es no más prudente que ustedes ingresen o agreguen en la instrucción de inserción los campos para los cuales vamos a recibir los valores, ¿no? En este caso, como decía su compañero Juan, es muy cierto, ¿no? Postgres está pensando que este primer valor, que es una cadena de caracteres, se va a involucrar para poder conformar el valor del ID de la tabla persona. Pero es más, nosotros ya sabemos que el ID de persona es un número entero y además es autoincremental, ¿no? Entonces, obviamente, a razón de ello es que nosotros tenemos que nomás optar por la modalidad más, más extensa, más larga, por más que nos llegue a dar cierta flojera, pero no nos queda otra que hacer ello, ¿no? Para eso tenemos que conocer evidentemente cuáles son los atributos que tiene esta tabla y para los cuales vamos a involucrar los valores, ¿no? Sabemos que el ID, ahí donde está mi puntero del mouse, el ID es autogenerado y es entero. Para él no necesitamos valores, ¿sí?
se va a autogenerar. Para nombre sí necesitamos. Bueno, por tanto, entonces digo, para el nombre necesitamos un valor. Para el apellido paterno, ahí está. Para el apellido materno, para el carnet de identidad, para la dirección. Y eso creo que es todo, si no me equivoco. ¿Sí? Ahí está. Entonces, estamos optando por el método más largo de inserción, en la cual estamos mencionando además los atributos para los cuales en el mismo orden y respetando el tipo de dato, vamos a hacer las inserciones, ¿no? Bien, ahí está entonces, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, vamos a probar de que se puede insertar esto. Ahora sí, ¿no? Evidentemente dice sí se ha podido insertar. Nos ha salido ahí un mensaje. Por tanto, a ver, voy a hacer un select para toda la persona. Y justamente, ¿no? Ahí está. El ID ha empezado a autogenerarse desde 1, porque está dispuesta como un número entero que ni siquiera lo hemos dado a conocer al momento de crear la tabla, pero con el simple hecho de haber dicho que es serial, o sea que va a seguir una serie numérica para autogenerar los valores de llave, entonces está empezando en 1 y bueno, está generando ahí, ¿no? Listo. Entonces ahí está. ¿Qué quiere decir? Que en Postgres, mientras nosotros queramos hacer la inserción de datos a todos los atributos, en ese momento nos olvidamos de esta definición que acabamos de incorporar, ¿no? A esta instrucción de inserción. Pero si yo tengo un campo autogenerado, o más aún solamente quiero hacer inserciones en algunos de los atributos, ya sabemos que esta es una de las técnicas que se utiliza, ¿no? Pero en Postgres es un poquito ya más expresa su necesidad de que tenemos que involucrarnos más este modo de inserción, ¿no? Entonces, un poco más largo, pero bueno, ahí está, ¿sí? A ver, acabo de incorporar justamente esa instrucción para definir para qué campos vamos a recibir los valores. Y bueno, lo voy ejecutando, miren, y se va a ir insertando. Acá lo propio, ¿no? En esta tercera inserción voy a tener que hacer lo mismo. Listo. Y los datos, obviamente, son los que habíamos definido, incluso en SQL Server, ¿no? Voy a hacer un select a toda la persona. Ahí está, su autogeneración está funcionando y todo tal y como habíamos trabajado en SQL Server. Los mismos datos tenemos, ¿no? Listo. Ahí está. Bien. No sé si hay alguna consulta respecto a esto que acabamos de realizar. Si hay alguna consulta o duda, les escucho. Bien, si no hay ninguna, a ver, ¿qué opinan? Acá ya queremos hacer a ver, ya queremos hacer la inserción en la tabla usuario, ¿no? Es así que voy a consultar la tabla usuario. Está vacía, ahí está, ¿no? Nombre de usuario, contraseña, el activo y bueno, el ID de persona y todo, lo estamos incorporando, ¿sí? Bien. ¿Alguien que me puede decir qué ajustes tengo que hacer a esta instrucción de inserción? Adelante, les escucho. Alguien que me indique qué tengo que ajustar en esta instrucción de inserción. Acá, ¿no? Como estoy indicando. ¿Algo que tendré que hacer o simplemente ahí ejecuto y listo? Colocar los valores, Los Eh, valores principales. colocar los valores de cada uno. Los atributos para los cuales se van a acomodar los valores, ¿no? Para los cuales se van a insertar los valores. A eso se refiere, ¿no? Sí, los Sí, valores. Perfecto. Nombres son dos que han ido dando a conocer. Julio Daniel, César, Julio César Flores. De Flores y Daniel Alejandro Babán. Daniel. Ya, perfecto. Ya, eso es uno. ¿Qué más tendría que ajustar? Acá, por si acaso, si hubiese tenido que hacer una inserción a todos los atributos, no necesitaba hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Pero como sé que el ID también es autogenerado, entonces, bueno, pues tengo que obviar un valor para el ID, ¿no? Entonces tengo que nomás colocar lo que corresponde.
Pero ¿qué ajuste más creen que tiene que pasar acá? A ver, que alguien me indique. Les escucho. Tal vez la fecha, creo que tiene otro valor en Postgres. La fecha, ya. La función. Sí, Ya, ¿cuál es su nombre? Julio Flores. Ya, perfecto, Julio. Ya, evidentemente, ¿no? El getDate, así como está escrito, es una función propia de SQL Server, que lo que hace es capturarnos la fecha y hora actual del servidor, ¿no? Y en este caso no va a funcionar. Ahora, ¿queremos probarlo? Bueno, pues ejecutemos. Por si acaso, a esta primera instrucción de inserción ya he añadido los campos, ¿sí? En el orden correcto, obviamente, que va a recibir los valores que ya los habíamos mencionado, ya los habíamos utilizado en SQL Server, ¿no? Bien, entonces, a ver, lo voy a ejecutar. De todos modos, su compañero ha observado algo. Dice, el getDate no creo que sea reconocido por Postgres, ¿no? A ver, lo ejecutaré, salgamos de dudas. Lo ejecuto y ¿qué dice? ¿No? A ver, error, no existe la función getDate, justamente, ¿no? Y acá se menciona justamente al lugar también donde se está encontrando ese error. Evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para generar el valor actual? Entonces, para ello tenemos el current, permítame, voy a escribir en mayúscula para que se vea mejor. Current time stamp, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Fecha y hora actual. Current quiere decir actual, ¿no? En inglés. Bien. Entonces, vamos a trabajar en ello. Bueno, acá me lo he quitado sin querer el paréntesis, pero ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Mediante esta función propia de Postgres, vamos a capturar la fecha y hora del servidor. A ver, lo voy a ejecutar. Y dice, ahora sí, ha habido una inserción. A ver, vamos a revisar. Listo, ¿no? Listo, ahí está, usuario 1, password, activo está en 0, no nos interesa mucho en este momento. Ahí está el ID de persona, tal y cual estábamos pensando. Pero acá está esta parte de la fecha actual, ¿no? Miren, está 2021-9-16, o sea, año, mes, día, en ese formato está. La hora exacta, segundos, incluso los milisegundos, ¿no? Entonces, esto nosotros en SQL Server lo hemos obtenido con el getDate, pero ahora en Postgres no funciona eso. En Postgres funciona el current time stamp, que quiere decir hora y fecha actual del sistema. ¿Sí? Listo, entonces con eso, a ver, hagamos esos ajustes en estas otras dos inserciones para que tengamos todo. Ahí está, por una parte. Por otra parte, la función, ¿no? Ahí está. Ahí está, los ajustes necesarios. Y listo. Estas dos inserciones las voy a ver, permítanme. A ver, lo voy a hacer los dos en uno. Listo. Los selecciono ambos, lo ejecuto y bueno, ahí está, ¿no? Que se ha hecho las inserciones respectivas. Voy a hacer un select para verificar la inserción de estos datos. Listo, ahí tenemos, ¿no? Bien, y algo que, bueno, algo que lo podemos observar acá. ¿Qué habíamos hecho, no? ¿Recuerdan? Habíamos ajustado, ¿sí? Una secuencia que correspondía a la tabla usuario, porque en SQL Server, con la función de identidad, se ha consolidado de que puedo empezar esta autonumeración que parta en 100 y luego vaya creciendo de uno en uno, ¿no? Pero en Postgres no lo hemos hecho, no se define en serial así de manera directa. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos ido a visitar las secuencias, ¿no? En la cual hemos encontrado la secuencia para la tabla respectiva y ahí hemos hecho algunos ajustes, ¿no? Eso está en el material de la anterior sesión también para que puedan volver a revisar. De tal manera que ahí hemos hecho los ajustes para que obviamente se genere este tipo de numeración a partir del número 100, ¿no? Entonces, con esto estaríamos replicando la experiencia tal y cual lo hemos vivido en SQL Server, ¿sí?
Listo. Ahí está entonces la inserción para empezar. ¿Sí? Para empezar. ¿De acuerdo? Bien. No sé si hay alguna consulta o duda. Les escucho. Bien, si no hay mayor consulta, entonces a ver, continuemos. ¿Sí? Bien, a ver, lo voy a quitar esto por modo de simplemente tener visualizado lo que tengamos que hacer. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es lo que teníamos pendiente en Postgres, que es el cambio estructural de una tabla. ¿Sí? Bien, lo mismo que habíamos hecho, ¿no? A ver, vamos a empezar con añadir un campo a una tabla, ¿no? Y vamos a jugar con lo mismo que habíamos jugado, ¿sí? A ver, vamos a añadir el campo email, si no me equivoco, esa era la idea. Email a la tabla persona, ¿sí? A la tabla persona. Es lo que habíamos hecho, ¿no? Para ello, ¿qué es lo que habíamos hecho en SQL Server? El alter, table, add, sí, está bien, add. Y acá habíamos colocado el email como atributo y habíamos colocado un tipo de dato con su longitud, ¿no? Por ejemplo, algo así, ¿no? Bien, y obviamente acá tenemos que mencionar el nombre de la tabla. Listo, ¿no? Alterar la tabla persona añadiendo el atributo email con el siguiente tipo de dato. Eso es lo que dice, ¿no? Y así lo hemos hecho en SQL Server. Bien, lo voy a ejecutar. ¿Qué es lo que dice? Consulta, retorna un mensaje de satisfacción, ¿no? La consulta, como tal. A ver, ¿qué hacemos? Verifiquemos, ¿no? Vamos a un select en la tabla persona. Listo. Lo voy a ejecutar. Veamos. Y ahí está, el email, ¿no? Se ha creado. Entonces, si nos damos cuenta, tanto SQL Server como Postgres agarra el mismo, ¿sí? El mismo, la misma hermenéutica, la misma sintaxis para crear una nueva, un nuevo campo o un nuevo atributo, ¿sí? Bien, entonces, eso es algo que tenemos que ir considerando, ¿de acuerdo? Bien. A ver, ¿qué pasaría si nosotros queremos hacer crear otro atributo, ¿no? Prácticamente, para consolidar un poco más esto, ¿no? A ver, vamos a alterar, ¿sí? La tabla, por ejemplo, ¿sí? A ver, ¿qué otro campo? Teléfono, por ejemplo, ¿no? Teléfono. Añadimos, perdón, esta es la tabla persona que tenemos que afectar, ¿no? Ahí está el teléfono. Y podemos decir que es un char, por ejemplo, de 8, más o menos, es la idea, ¿no? Lo ejecutamos. Listo. Hacemos un select. Y ahí está, ¿no? Ya tenemos los dos atributos añadidos. Entonces, tenemos el mismo trabajo que habíamos realizado en SQL Server, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo prácticamente. Bien, no sé si habría una consulta acá, ya que es lo mismo, ¿no? Como les estoy indicando. Bien, ¿qué pasaría, sí? ¿Qué pasaría si lo que quiero es ahora, por ejemplo, alterar el tipo de dato, por ejemplo, ¿no? El tipo de dato de algún atributo, ¿sí? Bien, a ver,
por ejemplo, se me ocurre, y acá vamos a colocar, modificar tipo de dato de un atributo. ¿Sí? Y bueno, hagamos algo similar a lo que hemos trabajado en SQL Server. En SQL Server, ¿qué pasaba? ¿No? Decíamos alterar la tabla, en este caso la tabla persona. Por ejemplo, voy a cambiar, a ver, acá es alter column, eso es lo que hemos hecho. Por ejemplo, email, de lo que estaba en varchar, ¿sí? En varchar, lo voy a colocar en char, simplemente, ¿no? En char, por ejemplo, de, igual, para que se note la diferencia de unos 250, porque al final estaba en varchar de 200, ¿no? A ver, voy a tratar de hacer ello, ¿no? Lo ejecuto y dice, bueno, hay algo que está mal. Dice, error de sintaxis en o cerca de char, dice, ¿no? O sea, el problema está por acá y justamente un poco se ha subrayado, ¿no? Se ha subrayado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay algo que no está bien. De todos modos, acá, ¿cuál es la idea? De que podamos ver que así lo hemos hecho en SQL Server, ¿no? Así lo hemos hecho. Pero en este caso, lo que queremos hacer es justamente cambiarlo en Postgres. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Para ello se sigue, en este caso, se sigue una sintaxis diferente, ¿sí? Se utiliza la palabra reservada type, ¿no? O sea, quiere decir tipo, ¿no? Tipo. Entonces, esa es la diferencia que tenemos. A ver, vamos a ver. Lo voy a ejecutar ahora. Lo ejecuto y dice, ahora sí, todo está bien, ¿no? Hago un select a la tabla persona. A ver, permítanme. Voy a hacer un select a la tabla persona. Y voy a verificar el atributo email que he cambiado, ¿no? Email, a ver, ¿dónde está? Email. Y miren, ahí está. Hace un momento estaba con character varying, o sea, eso quiere decir el varchar, ¿de acuerdo? En Postgres. Pero ahora ya está directamente en carácter con la longitud que habíamos definido, ¿no? 250, ¿no? Entonces ha cambiado, ¿de acuerdo? Entonces así es como podemos ir trabajando. A ver, voy a tratar de cambiar el tipo de dato, ¿sí? De teléfono a un valor entero, que es un caso especial. Y alguien dirá, bueno, es un caso especial, ¿por qué será? A ver, vamos a ver, ¿no? Esta es la misma sintaxis que hemos utilizado en SQL Server hasta acá, ¿sí? Hasta ahí es lo mismo. Alterar la tabla persona, como estamos viendo acá, alterar la columna teléfono, ¿sí? Y bueno, ya respetando la sintaxis de Postgres, dirán, ah, bueno, entonces aquí tiene que estar el tape, y acá tengo que decir que es entero, ¿sí? Entero. Entonces, lo ejecuto, ¿no? Y me sale un error, ¿sí? Me sale un error. A ver, en Postgres, ¿qué es lo que pasa? Convertir tipos de datos cadena, ¿sí? Ya sea cambiando su longitud o cambiando un tipo de dato que tenga que ver con cadena, se lo hace de la manera más simple y sencilla como lo hemos hecho hace un momento, ¿sí? Pero cambiar un tipo de dato a un tipo numérico, que en este caso es a un tipo de dato entero, tiene su cierta modificación, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ajustar. De hecho, la lógica está bien, decimos vamos a alterar la columna teléfono, esa es la idea, y queremos convertirlo al tipo entero, hasta ahí está bien, ¿no? Pero acá vamos a utilizar lo siguiente, ¿sí? Una sintaxis adicional. Por ello que tal vez en muchos casos alguien dirá, ah, bueno, entonces como que complicadita la situación, ¿no? Pero esto es cuestión de acostumbrarnos simplemente a la sintaxis que nos está, en este momento nos está ofreciendo Postgres, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, queremos cambiar al tipo entero, pero utilizando para este atributo teléfono, vamos a utilizar
uno de los tipos de datos que tiene que ver con el tipo de dato entero, ¿sí? Porque además el valor entero no solamente es ese tipo de datos de los números enteros, tenemos los enteros cortos, tenemos los enteros largos, ¿no? Entonces dice, ¿a qué familia corresponde este tipo de dato entero al cual usted quiere cambiar? Por eso que dice, utilizando para el atributo teléfono ese tipo de dato que corresponde a la familia de los números enteros, ¿no? Entonces yo les estoy mencionando cómo más o menos se interpreta la situación al momento de hacer el cambio en el tipo de dato. De un tipo de dato diferente a un tipo de dato numérico entero en este caso, ¿sí? A ver, lo voy a cambiar. ¿Qué es lo que dice? Sí, es satisfactorio el cambio, ¿no? Y miren, posiblemente alguien dirá, pero ¿por qué a teléfono? Es que estamos probando simplemente, ¿no? Si tuviésemos otro atributo con el cual hubiésemos jugado para cambiar el tipo de dato, lo hubiésemos hecho sin mayor inconveniente. De todos modos, a ver, voy a hacer un select para ver que se haya cambiado el tipo de dato. A ver, voy a ir al atributo teléfono y justamente, miren, teléfono entero, ya está en valor entero, ¿no? Entonces, miren, así es como podemos ir jugando, cambiando los tipos de datos a las, o a los, en este caso, atributos, ¿no? Por ejemplo, acá el atributo teléfono ya lo he vuelto entero y justamente acá estoy viendo esa situación, ¿no? Acá en la parte inferior, ahí está, el tipo entero. Pero a ver, voy a tratar ahora de volverlo al varchar que tenía, ¿no? Voy a decir teléfono, type, y acá digo varchar de 8, creo que estaba, o char de 8, si no me equivoco, ¿no? A ver. Y listo. He vuelto a su tipo de dato. Para ello voy a hacer una consulta. A ver, acá voy a escribir. Ahí está. Voy a verificar acá y miren, ha vuelto a su tipo de dato original, ¿no? Bueno, creo que estaba en char nomás, ¿no? Pero igual, miren cómo lo he cambiado a otro tipo de dato, pero no hay mayor inconveniente cuando yo quiero hacer el cambio de tipos de datos de un tipo de dato a uno que corresponde a las cadenas de caracteres. Por lo general es bien sencillo, ¿no? Para el problema que puedo tener es cuando yo veo el tipo de dato que son numéricos enteros en este caso. ¿Por qué? Porque una vez más, ¿no? Cuando yo trabajo con un número entero, hay varios tipos de datos enteros. Los largos, los cortos, los enteros regulares, que son los que mayormente utilizamos, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿sí? Como este material también se los voy a facilitar, van a tener la posibilidad de tener el material y poder probar, ¿de acuerdo? Pero miren, así es como vamos jugando con el cambio de tipos de datos en los campos o atributos de las tablas, ¿no? Lo otro que ya hemos probado, el añadir un nuevo atributo a una tabla, es tan interesante y sencillo como se ha hecho en SQL Server, ¿de acuerdo? Listo, ahí está. ¿Qué me estaría faltando? Estaría faltando el eliminar campos o atributos, ¿no? De una tabla. Listo. Para que con eso ya tengamos completa la misma situación que hemos vivido en SQL Server. Para ello, obviamente lo que nosotros hacemos es algo similar, ¿sí? A lo que hemos hecho en SQL Server. Por ejemplo, voy a decir alter table, vamos a alterar la tabla, en este caso la tabla persona, y vamos a decir, vamos a eliminar la columna, en este caso teléfono, ¿no? Teléfono. Bien, lo ejecuto y dice todo está bien. ¿Qué quiere decir? De que el atributo teléfono, cuando hago un select, ya no debe estar, ¿no? Y ya no está, ¿sí? Y lo propio puede pasar, si quiero, a ver, lo voy a eliminar también, algo similar a lo que había hecho en SQL Server, voy a alterar la tabla persona, pero para eliminar el otro atributo que he creado, que es el email, ¿no? Ahí está. Dice que todo ha sucedido correctamente. Ejecuto. Y bueno, me quedo como estaba en un principio, ¿no?
sin los atributos teléfono y el de email, ¿no? Como corresponde. Bien, ahí está entonces cómo puedo ir trabajando, ¿no? Ahí dice, no va a ver, aquí hay una consulta, dice, no va a grabar. No, no voy a grabar esta sesión porque es simplemente seguir los scripts, ¿no? Entonces, atención ahí a la práctica que estamos haciendo. El anterior sí he grabado porque muchas cosas hemos hablado ahí, hemos demostrado el uso y todo eso que correspondía a Postgres, entonces esa sí la hemos grabado. En este caso esta, creo que no es necesario que la grabemos, ¿sí? Entonces siempre su atención respectiva, eso es lo que más les pido. Bien, ahí está entonces la práctica algo similar, ¿sí? Al de SQL Server. La gran diferencia aquí está al momento de querer cambiar los tipos de datos, ¿no? Que ya no es la sintaxis idéntica que hemos utilizado en SQL Server, tiene su propia sintaxis, es más un poco de cuidado cuando yo hago el cambio de tipo de dato de un tipo a un tipo de dato numérico entero, ¿no? Es donde hay que tener cierto cuidado, pero si nosotros nos vamos familiarizando y sometiendo a práctica también esto, se nos queda tranquilamente, entonces no hay mayor inconveniente, ¿sí? Bien, ahí está entonces. ¿Alguna consulta o duda? Les escucho. Bien, por acá preguntan si vamos a trabajar todo en Postgres o vamos a volver a SQL Server. Vamos a alternar, bueno, los dos, ¿no? Vamos a trabajar en los dos gestores. Lo que hagamos en SQL Server lo tenemos que hacer en Postgres, ¿sí? O si en algún caso algo de más hacemos en Postgres, luego tenemos que replicarlo en SQL Server. Pero en los dos gestores vamos a ir trabajando. No quiere decir que ahora estamos utilizando Postgres y nos vamos a quedar definitivamente en Postgres y SQL Server va a quedar en el olvido. No, en ambos vamos a ir trabajando. ¿Sí? Bien, listo. Entonces, ahí está. Eso es lo que teníamos en una primera parte en pendiente, ¿no? Que no lo habíamos podido culminar en la anterior sesión porque el tiempo nos había pisado, ¿no? Bien, pero ahora entonces, a ver, trabajemos en las vistas, ¿no? Eso ya había, obviamente, ya se había quedado, que es una vista y todo ahí lo hemos presentado. La idea es la misma para cualquier gestor de base de datos, que es una vista, ¿no? Es la composición de una tabla en base a las tablas físicas almacenadas, que obviamente son las que hemos ido creando, ¿sí? Desde cero. Esas son las tablas físicas. Pero ahora las tablas virtuales o vistas también denominadas son una composición en base a esas tablas físicas, ¿no? Obviamente, por eso su nombre tabla virtual también. Pero lo bueno es que acá las vistas, habíamos dicho, se mantienen persistentes, o sea, en el tiempo van a estar siempre ahí, a menos que la eliminemos. Entonces, luego la vamos a poder utilizar como cualquier tabla, ¿no? Bien, a ver, voy a recurrir a lo que habíamos hecho en SQL Server respecto a las vistas. A ver, permítanme. Me voy a copiar, ¿sí? Todo lo que habíamos trabajado. Y luego vamos a ver qué es lo que nos sirve o qué es lo que no nos sirve. Permítanme un momentito. Este material lo voy a cortar y lo voy a pegar en el material que les tengo que facilitar, ¿no? Hay un material que les tengo que facilitar. A ver, permítanme un momentito, por favor. Estoy buscando el archivo donde lo voy a pegar todo eso que acabamos de hacer, porque les tengo que facilitar. Bien, ahora sí, ya lo pegué. Ahora vuelvo acá y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a copiar todo lo que habíamos hecho en SQL Server para que lo analicemos acá. Vamos a ver si se requeriría algún ajuste o definitivamente ya no, ¿no? Bien, a ver, ¿qué es lo que habíamos hecho? Si recuerdan, habíamos analizado a través de una consulta cuáles son las personas que tienen sus usuarios, ¿no? Para ello habíamos generado una consulta, si recuerdan, y justamente es esta que estamos viendo en este momento. Estoy generando una consulta multitabla, porque estoy extrayendo
prácticamente los datos desde dos tablas diferentes, que están vinculadas evidentemente, ¿no? Persona y usuario. Entonces, de esta consulta ya no vamos a hablar tanto, ¿sí? Al final ya sabemos cómo se hacen estas consultas, pero lo bueno es que acá hemos consolidado que, en base a esa consulta, hemos obtenido para qué personas tenemos qué usuario creado, ¿no? Entonces, está bien, está en concordancia como habíamos visto siempre, ¿no? En nuestra sesión cuando habíamos trabajado en SQL Server. Pero, ¿qué habíamos dicho? Cuando nosotros queremos en algún momento volver a mostrar estos datos, esta información, plasmarla así como estamos viendo, lo que tenemos que hacer en otra oportunidad es recurrir a esta consulta, ya sea volverla a armar, o tal vez si yo tengo un registro de mis consultas que están guardadas en algún bloc de notas o en algún otro tipo de procesador de texto, de ahí voy a tener que copiar la consulta, la voy a tener que pegar en el gestor de base de datos, la voy a tener que ejecutar para poder mostrar esta salida, ¿no? Así como estamos mostrando en este momento. Pero bueno, la idea era de que eso lo hagamos a nivel de vistas, ¿no? Y las vistas son ya las tablas virtuales. Para ello habíamos aprendido a crear, y en este caso la hermenéutica, a ver, va a ser la misma, ¿no? Por ejemplo, miren, el create view, o sea, crear la vista, le estamos dando un nombre, y también estamos utilizando el as, ¿no? Como la primera instrucción que está dando a entender de que a partir de ahí, todo lo que está en su interior es la que va a armar a la vista, o sea, le va a dar vida a la vista, esa consulta que tenemos ahí en el cuerpo de esta creación. De todos modos, ¿sí? De todos modos, ¿qué habíamos dicho? Puede ser creada la vista con consultas simples, porque al final este ejemplo que estamos viendo no es complejo, ¿sí? No es complejo. Entonces, lo podemos realizar, lo podemos recrear, es más, en el momento que queramos. Pero en una vista puede ser que su consulta, a través de la cual se va a crear la vista, puede ser muy compleja, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar en una oportunidad en poder crear la vista con la consulta pertinente y luego nos vamos a olvidar de cómo se haya creado. Lo que nos va a interesar a nosotros es utilizar directamente la vista, ¿no? Entonces, un poquito si recordamos, la consulta está ahí adentro y esa ya la hemos probado hace un momento, nos obtiene el resultado que estamos buscando. Entonces, acá lo único que queda es respetar cómo vamos a crear la vista. Y justamente para ello está ahí la sintaxis correspondiente, ¿no? Ahí está create view, el nombre de la vista, y la consulta que le da vida y va a armar prácticamente a la tabla virtual, ¿no? A ver, lo ejecutamos. Dice, todo ha salido satisfactorio, ¿no? Ahora, en SQL Server, así como hemos utilizado el sistema de manejo de gestión de SQL Server, ahora acá estamos utilizando el administrador de Postgres. Entonces, en algún lado tiene que estar guardados estas vistas, ¿no? A este momento nosotros en nuestra base de datos, ¿sí? Que ya habíamos explicado también un poquito de lo de los esquemas, no lo hemos profundizado, pero en su interior están las tablas, ¿no? Y justamente ahí están las tablas. Pero lo que nosotros queremos ver ahora, ¿dónde están las vistas? Y si alguien se ha dado cuenta, dice ahí, views, ¿no? Dice en una carpeta. Eso quiere decir que son las vistas. Lo voy a refrescar un poquito por si es que no se ha refrescado los cambios que ya se han suscitado. ¿Cuál es ese cambio que ha suscitado? Es que hemos creado una vista, ¿no? A ver, lo voy a ampliar, ¿sí? Voy a ampliar esa carpeta y miren, la vista 1 está ahí, justamente la que acabamos de crear. Ahí está con el nombre de vista 1, ¿no? Por tanto, ¿qué quiere decir? Que esta tabla virtual, también denominada vista, ¿sí? Ya está ahí disponible y persistente para que en cualquier momento lo podamos utilizar. ¿Y cómo lo podemos utilizar? Como cualquier tabla física normal, ¿no? Obviamente va a tener posiblemente sus ciertos alcances nomás, ¿no? O sea, no todo va a ser posible como lo que se puede hacer en una tabla física. Por ejemplo, en una tabla física lo normal es que insertar, actualizar, eliminar, consultar, ¿no? Entonces, ¿qué tanto voy a poder hacer en las vistas? ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bien, a ver, pero vayamos paso a paso. Como ya hemos creado la vista, ¿sí? Ya hemos creado la vista, ahí está, la primera vista. Entonces, ya es funcional, o sea que yo ya lo puedo utilizar como una tabla normal.
en el sentido por lo menos de las consultas. Por ejemplo, aquí, ¿qué estoy haciendo? Select from vista 1, ¿no? Entonces ya estoy haciendo referencia a esta tabla virtual. Lo selecciono, lo ejecuto, y miren, la salida es la misma, ¿no? Que hace un momento habíamos utilizado, pero lo hemos utilizado hace un momento con una consulta siempre, ¿no? La consulta como tal hemos armado y hemos visualizado esto. Ahora, como esta vista o tabla virtual está armada en función a una consulta, entonces obviamente cuando nosotros hacemos un select a esta vista, se rearma, ¿no? La salida o el cómo nos va a mostrar esta tabla virtual. ¿Listo? Bien. A ver, algo que habíamos hecho también en SQL Server, ¿no? Ya que estamos trabajando a nivel de tablas virtuales y si podemos hacer muchas cosas con las tablas virtuales. Entre esas muchas cosas está el consultar, como si estaríamos consultando a una tabla física normal. Entonces es justamente lo que vamos a hacer. Miren, estamos haciendo acá un select de la vista, y ahí vamos a obtener los datos, donde el apellido materno es nulo, ¿no? Y es justamente que habíamos hecho referencia a este registro, porque sabemos que José Carmona no tiene apellido materno. Por tanto, ese es el registro que tendríamos que mostrar. Bien, y eso lo habíamos hecho también. Listo. Miren, ahí está, ¿no? Entonces, mi vista ya está lista para poder trabajar como si se tratase de una tabla normal. Bien, ahora sí. Bueno, es la vista 1, ¿no? Hemos creado una otra vista, si se recuerdan. La anterior vista, por defecto, está utilizando los nombres de columna de los atributos que sean parte justamente de la consulta con la cual se ha armado la vista, ¿no? Pero también la manera, no le voy a decir la más correcta, pero si nosotros queremos generar una vista bastante propia, ¿sí? Que tenga sus propios atributos, entonces obviamente hay que involucrar la sección en la cual vamos a involucrar los nombres de los atributos de esta vista, ¿no? En el anterior caso no lo hemos hecho, acá lo hemos involucrado. La consulta sigue siendo la misma, no hay mayor inconveniente, ¿no? Bien, pero ahí está. Entonces, en esta vista 2, que prácticamente nos va a mostrar los mismos datos, la diferencia es que acá estamos creando sus propios atributos de la vista, ¿no? A ver, lo vamos a crear. Dice que se ha creado todo bien. Entonces, alguien dirá, entonces la sintaxis es la misma que se ha utilizado en SQL Server, y obviamente la respuesta es afirmativa. Sí, claro que sí. Y miren que hay algunas cosas que cambian entre Postgres y SQL Server, pero que no son muy trascendentales, ¿no? Pero obviamente que son importantes. A ver, ya he creado la vista 2. Voy a actualizar esta carpeta de vistas, porque ahí justamente está, ¿no? La vista número 2. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, obviamente, la vista número 2 la hemos creado con propios atributos para la vista. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un select. Ahí está. Voy a hacer un select. Y miren, los nombres de los atributos ahora ya son distintos, ¿no? Dice acá, nombre persona, paterno persona, materno persona, usuario persona. Esos son los nombres que hemos utilizado para los nombres de columna de esta vista, ¿no? Listo. Entonces, ya hemos podido utilizar para hacer una consulta básica. Entonces, tranquilamente podemos hacer las consultas, pero ahora respetando los nombres de los atributos, ¿no? Hace un momento para ver qué persona tenía su apellido materno en nulo, o sea que no tenía apellido materno, y hemos utilizado simplemente los mismos atributos que en las tablas físicas se ha hecho mención a ese atributo, ¿no? Pero ahora, ya que le hemos dado un nuevo nombre a los atributos para esta vista, entonces hay que utilizar esos nombres de atributos, ¿no? Por ejemplo, acá, miren, materno persona, con ese nombre hemos creado este atributo. Por tanto, tiene que poderse consultar así como lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, ahí está, materno persona. Miren, nos está obteniendo lo que habíamos pedido, ¿no? En este caso ya estamos respetando el nombre del atributo como tal. Y en esto habíamos quedado, ¿no? Lo último que habíamos hecho en SQL Server. Habíamos dicho, por ejemplo, si yo quiero consultar a esta vista, esta última que he creado, con el nombre del atributo, pero de la tabla física como tal, entonces evidentemente no tendría que funcionar. Y acá tampoco va a funcionar, porque dice, no existe la columna AppM, o sea, está haciendo referencia al apellido materno, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿sí?
Entonces, la creación de vistas, ¿sí?, es lo mismo, tal cual lo hemos creado en SQL Server, lo mismo nos puede servir en Postgres, ¿sí? Listo. Ahí está entonces lo que necesitábamos mostrar, ¿no? Y lo que habíamos quedado. Con eso estaríamos yendo a la par SQL Server Postgres, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna consulta o duda a este momento. Les escucho. Bien, a ver, consulto entonces. Rodrigo Luca, ¿alguna consulta o duda? No, licenciado, ninguna. Bien. Dusan Rodrigo, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta, Dusan? Se ha dormido. A ver, tomamos nota. A ver, Noelia Guata, ¿alguna consulta? Noelia. Anotamos también. Paola Castro, ¿alguna consulta? Por el momento ninguna, Inge. Ya, perfecto. Bien, listo. Entonces, miren, ¿qué es lo que ha pasado al momento? Ya hemos regenerado todo lo que hemos hecho en SQL Server y hemos llegado hasta donde habíamos llegado en ese gestor de base de datos, ¿no? Bien. A ver, ¿qué es lo que vamos a ir probando ahora de las vistas, ¿no? Por ejemplo, inserción en vistas, ¿sí? Inserción en vistas. ¿Será que se puede? Actualización en vistas. ¿Será que es posible? Eliminación en vistas. ¿Será que es posible también? ¿No? Ahora, ¿por qué les lanzo estos acertijos? ¿Por qué? Porque evidentemente no es lo mismo que trabajar en una tabla física. En las tablas físicas puede insertar, actualizar, eliminar, ¿no? Pero en las vistas que han sido consolidadas a través de una consulta, ¿será que es posible hacer ello? ¿No? Hemos visto de que sí es posible consultarlas, no hay ningún problema, sí las podemos hacer, ¿no? Pero ahora veamos si es posible hacer las inserciones. Por ejemplo, a ver, hemos trabajado en la vista 1 y la vista 2 que nos muestran lo mismo, ¿sí? La única diferencia está que una ya ha involucrado sus propios atributos y mediante esos propios atributos hay que empezar a utilizar estas vistas, ¿no? Entonces podemos utilizar cualquiera de ellas, ¿de acuerdo? Bien, a ver, en primera instancia voy a consultar, ¿sí? Todo lo que tenemos en la vista 1, por ejemplo. Trabajaremos en la vista 1. Al final luego es solamente cambio de nombres de atributos, no hay ningún problema. A ver, ejecuto. Esta es la vista 1, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Ahí está el nombre, apellido paterno, apellido materno y el nombre de usuario, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, si yo quisiera hacer una inserción, puedo decir insertar dentro de la vista 1, ¿no? Los siguientes valores. Ahora, evidentemente, ya no voy a trabajar como hace un momento acá, nombrando los atributos para los cuales voy a otorgar los valores, porque mi intención es insertar en los 4 atributos, ¿no? Entonces, por tanto, no hay ningún problema.
A ver, por ejemplo, y respetando acá los tipos de datos, ¿no? Quiero insertar lo siguiente, ¿no? A ver, un nombre, Elías, apellido paterno, ¿sí? Y voy a colocar un apellido paterno, voy a colocar un apellido materno, ¿sí? Ahí está. Y un nombre de usuario, ¿no? Suponiendo que el nombre de usuario no tiene que repetirse, por ejemplo, voy a crear con un usuario 4. ¿Y por qué digo que no debe repetirse? Porque desde la tabla física donde se ha consolidado este atributo usuario, hemos definido de que los usuarios no se repiten, son únicos, ¿no? A ver, voy a ver. Ejecuto, ¿no? Y dice, error, no se puede insertar en la vista, ¿no? Las vistas que no extraen desde una única tabla o vista no son automáticamente actualizables, ¿no? Para activar las inserciones en la vista, provea un disparador, dice, ¿no? Y bueno, obviamente ya me está hablando de objetos que los vamos a ver más adelante, o sea, que será un disparador, en este momento no entendemos, ¿no? Obviamente lo vamos a conocer en esta asignatura, pero en este momento no lo conocemos. De todos modos nos dice, no se puede hacer la inserción, ¿sí? No se puede hacer la inserción. Ah, qué problema, ¿no? Pero a ver, vamos a hacer algo, ¿sí? Voy a crear una vista que le voy a llamar persona 2, así le voy a llamar, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un select, ¿sí? Desde la tabla persona. A ver, y no solamente, ya, o sea, todo, ¿sí? No hay problema, ¿de acuerdo? Lo único que está haciendo esta vista es mostrarme todo lo que tiene persona, ¿no? Y alguien dirá, pero de manera insulsa era que consultemos nomás la tabla persona y listo. Pero quiero que hagamos, probemos algo, ¿no? A ver, voy a crear esta vista. Lo voy a ejecutar. Se ha creado la vista. Donde está mi carpeta, acá lo voy a refrescar para ver de que las 3 vistas tendrían que estar. No, ahí está, persona 2. Así le hemos llamado. Ahora, ¿sí? Yo puedo consultar tranquilamente desde esta vista. Persona 2, ese es el nombre que tiene. Lo ejecuto y miren, me muestra todo, ¿no? Tal cual. Ahora, miren, voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un insert, ¿sí? Insert dentro de la tabla persona 2. Ahora estoy utilizando la vista, miren. Persona 2. Y voy a decir, a ver, voy a insertar en el atributo ID, en el atributo nombre, en el atributo apellido paterno, en el atributo apellido materno, en el CI y en la dirección, ¿sí? ¿Qué valores? Bien, entonces, los que no he podido insertar hace un momento, ¿sí? A ver, un ratito acá, el ID es autogenerado. Listo. Bien, lo anulamos, porque eso hay que respetar nomás, ¿no? Y acá colocamos los nombres, ¿no? Elías, habíamos dicho, Hurtado, y Julián era el otro apellido, ¿no? Julián. ¿Qué carnet de identidad? Miren que ahora estamos respetando, ¿no? Los atributos que se ha generado en esta vista, ¿sí? A ver, el CI es una cadena de caracteres, por si acaso, ¿no? Voy a inventar un valor que sabemos que no existe, pero bueno. Y una dirección, coloquemos una dirección más, ¿no? Matos 67, listo, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que hemos hecho? Una instrucción de inserción con el método largo, pero acá lo que nos interesa es que estamos queriendo hacer una inserción en la vista, ¿no? En la vista. A ver, lo voy a ejecutar, ¿no? ¿Y qué dice? La consulta se ha efectuado, ¿no? Se ha efectuado. Yo hago la consulta a la vista, porque a través de la vista estamos haciendo esto, ¿no? Y la vista obviamente genera este valor, ¿no? Y listo, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pero atención, todo esto ha tenido que afectar a la tabla física, ¿sí? La tabla física que se denomina persona, ¿no? Esa es la tabla física. Por tanto,
en la tabla física, evidentemente también ha surgido el cambio, ¿sí? Bien. ¿Por qué se habrá podido a través de la vista hacer esta inserción? Y en este momento, si ustedes lo van analizando, dicen, bueno, es que estaba de una sola tabla y como hemos utilizado sus mismos atributos, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Una de las respuestas es esa, ¿sí? Otra es que, miren, a comparación de la anterior vista 1, que por si acaso la vista 1 está obteniendo datos desde otras tablas físicas, miren, puede ser de que al querer insertar, lo estábamos haciendo por separado para empezar, ¿no? Estos atributos, o perdón, estos datos para los atributos correspondían para la tabla persona. Y este otro valor corresponde para el atributo de la tabla usuario, ¿no? Si tal vez no hubiésemos tenido algunas restricciones en las tablas, posiblemente esto hubiese sido posible, ¿no? Pero atención, en la tabla usuario, ¿sí? El ID, por ejemplo, es autogenerado, pero hay que dar a conocer de todos modos que para ese dato no vamos a insertar valor. Entonces, miren que ahí ya tenemos una limitante, ¿no? Otra limitante es que cuando yo quiero hacer inserción en la tabla usuario, al cual corresponde este dato, que lo quiero almacenar en nombre de usuario, por ejemplo, la contraseña en esa tabla es obligatorio, entonces estoy obviando algunas instrucciones que obviamente son de vital importancia al momento de insertar en esas tablas. En la tabla persona, obviamente es pues de vital importancia dar a conocer la autogeneración en su ID de la tabla persona, ¿no? Por otra parte, tenemos otros atributos como lo que es CI, que es un valor único, dirección, que es un valor obligatorio, que no estaríamos enviando a través de esta vista, ¿no? Entonces, los datos a querer insertar, ¿sí? No son pues para la vista, son y afectan a la tabla física, en este caso a las tablas persona y a la tabla usuario, ¿no? Pero obviamente ha sido sencillo para nosotros crear una vista para que nos muestre todo lo que tiene la tabla persona y a través de esa vista hemos podido, es más, hacer la inserción porque hemos respetado en esta inserción a través de la vista todos los atributos que a la tabla física le interesa que obviamente se ponga en interés y se respete prácticamente el modo de inserción. Por esa situación hemos podido hacer esta inserción, ¿sí? Bien. Entonces, ¿a qué quiero llegar? De que si no tenemos restricciones de alguna manera que obviamente nos lleven a que no va a ser posible hacer inserciones a través de las vistas, entonces ahí va a ser imposible que hagamos inserciones a través de una vista. Pero si no tenemos restricciones y es más, con mucha más naturaleza, si trabajamos sobre una sola tabla, o sea, la vista trabaja sobre una sola tabla, y a través de esta vista logramos hacer la inserción, es porque se está respetando todo lo que la tabla física nos dice que debemos respetar, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que con algunas vistas sí se puede hacer inserciones y con otras vistas no se las puede hacer. ¿Por qué? Porque en las tablas físicas hay restricciones o porque estamos queriendo obtener de más de una tabla y tal vez al querer hacer esa inserción estoy afectando de alguna manera al cómo debemos insertar en alguna de las tablas involucradas. Entonces, miren, factores pueden haber muchos, ¿sí? Entonces, no es muy utilizada además esta técnica de hacer inserciones a través de las vistas. Pero lo que yo quiero acá es mostrarles de que sí es posible hacer algunas cosas con las vistas, muy aparte de simplemente consultarlas. ¿Sí? A eso me iba. ¿De acuerdo? Bien. No sé si hay alguna pregunta o duda al respecto. Les escucho. Bien, en este momento he colocado ahí un mensaje, ¿no? Que dice, bueno, ahí hay un error. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar.
En cambio, en esta otra sí es posible, ¿no? Sí es posible. Bien. A ver, veamos qué tan posibles son las actualizaciones, ¿sí? Para ello voy a utilizar también la misma vista 1 con la cual vamos a trabajar. A ver, la vista 1, lo ejecuto. Esta es la vista 1, ¿no? Bien. A ver, ¿qué quiero hacer? Quiero cambiar, a ver, quiero cambiar el nombre, por ejemplo, ¿sí? El nombre. José Carmona, pero en realidad había sido José Luis Carmona, por ejemplo, ¿no? A ver, voy a ver. Quiero actualizar la tabla virtual vista 1, ¿no? Actualizar la tabla virtual vista 1. Quiero otorgar al atributo nombre, así está, respetamos nomás el nombre de atributo que se ha obtenido incluso desde las tablas físicas, en eso habíamos quedado, ¿no? Bien. Y acá digo José Luis, ¿no? Ahora, una limitante que podemos llegar a tener en las vistas, y eso viendo este ejemplo, es que cuando hagamos o queramos hacer algunas actualizaciones, tenemos que encontrar un criterio o una condición realmente segura, ¿sí? Con el cual nosotros podamos llegar a poder actualizar el registro correcto, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos tener muchos registros con José y bueno, ahora ¿cómo hago, no? Pero tal vez acá el atributo que juega un papel importante es el nombre de usuario, ¿no? Nombre, usuario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí digo, bueno, ¿para qué usuario estamos queriendo cambiar el nombre? Para el usuario 1. Perfecto. Entonces, vamos así, para el usuario 1, ¿no? Para él quiero hacer ese cambio, esa modificación, esa actualización. Bien, entonces ya no es José, es José Luis. Bueno, pero miren, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy queriendo hacer esa actualización a través de la vista, ¿no? Ahí vamos a ver. Lo voy a tratar de ejecutar. ¿Qué es lo que dice? Error de sintaxis en o cerca del nombre de usuario. Actualizar vista 1. Perdón. Acá no es que sea un problema que no me esté permitiendo. Me he olvidado el where, ¿no? Ahí está. Dice actualizar la vista 1, otorgando tal valor, ¿dónde? Ahora sí, ¿no? Este nombre de usuario, ya, ahora sí, probemos. Se me estaba olvidando el where, ¿no? ¿Qué dice? No se puede actualizar la vista 1, ¿sí? Las vistas que no extraen desde una única tabla o vista no son automáticamente actualizables, ¿no? Para activar las actualizaciones haga un disparador, de nuevo, ¿sí? De nuevo, ¿de acuerdo? Bien, entonces acá no me permite. ¿Por qué? Porque estamos tratando de actualizar, ¿sí? Una tabla, pero a raíz de que no tenemos una idea totalmente concreta en la tabla física persona o un criterio con el cual estamos queriendo hacer un cambio, ¿no? Entonces, ese es el problema, porque en la tabla física persona, en el cual está este atributo nombre, ahí obviamente no está pues el nombre de usuario, ¿no? Como para que podamos buscar un nombre de usuario y entonces a él le vamos a hacer el cambio, ¿no? Pero tal vez alguien dirá, pero ¿qué pasaría si actualizamos, ¿sí? El nombre José Luis, donde el nombre como tal sea José, porque al final, en este momento nuestra tabla virtual tiene solamente 3 registros y en el cual hay un solo José, por ejemplo. Tratemos de que este criterio, esta condición, afecte exclusivamente a atributos propios de una misma tabla, que en este caso sería la tabla persona, ¿sí? Entonces voy a decir lo siguiente, ahí está, donde el nombre sea igual a José, por ejemplo, ¿no? Estoy tratando de utilizar atributos que son propios de una sola tabla, porque la vista, en este caso esta vista 1, está obteniendo datos desde dos diferentes tablas, ¿no? Bien, pero a ver, en este momento estoy tratando de afectar haciendo referencia al atributo que está en una misma tabla, ¿no? Estoy queriendo actualizar, en otras palabras, lo que está en la tabla persona a través de esta vista. A ver, ¿será que me permite? Voy a ejecutar. Y nuevamente, ¿no? Dice, no es posible.
Y básicamente Postgres es así, ¿no? O sea, es bien estricto en sus controles. De un momento vamos a probar en SQL Server si se podrá, ¿no? Porque al final, como estamos trabajando ya los scripts, tal vez va a ser mucho más sencillo probarlo en SQL Server y veamos SQL Server qué hace, ¿sí? Bien, pero ahí está, no se está permitiendo. ¿Qué pasaría si quiero hacer una actualización? Por ejemplo, en la vista, en la segunda, en esta que hemos creado con el nombre persona 2, ¿sí? Persona 2, ahí vamos a crear. Persona 2, ¿sí? Ahí quiero hacer un cambio, quiero cambiar el nombre, ¿sí? Y utilizaré el mismo ejemplo. Quiero que sea José Luis, él quiera José, ¿no? José Luis. ¿Dónde? Aquí utilizaremos el mismo criterio, donde el nombre es igual a José, ¿sí? Entonces, esta vista, que se denomina persona 2, obviamente está haciendo referencia al pleno total de los atributos que tiene la tabla física persona. Por tanto, en lógica parecería que sí tendría que entenderlo, ¿no? A ver, lo voy a ejecutar y dice, se ha realizado el cambio correctamente, ¿no? Una tendría que estar ya como corresponde el cambio efectuado cuando yo haga referencia a la vista. En este caso, persona 2, esa es mi vista, ¿no? Veo y evidentemente, a ver dónde está, Ahí está, ¿no? José Luis. Bien. Ahí está, ¿no? Bien, perfecto. A ver, ¿qué pasa si en la tabla persona, ahí está, ahí está. ¿Qué pasa si verificamos ahí si ha sucedido el cambio? ¿Qué es lo que ha pasado? Ahí tenemos José Luis y justamente, miren, tanto mi vista como mi tabla física me está mostrando lo mismo, pero evidentemente donde ha surgido los cambios reales es en la tabla física, eso sabemos, ¿no? Que hemos hecho esa actualización a través de esta vista, bueno, eso es otra cosa, ¿de acuerdo? Bien, listo. Entonces, miren, estamos aclarando, estamos viendo cómo Postgres en qué momentos permite y en qué momentos no permite hacer ciertas actividades a través de las vistas. ¿De acuerdo? Bien, ahí está. No sé si hay alguna consulta o duda en este momento. Les escucho. Estamos tratando de ir lo más lento para que vaya quedando, obviamente, todo claro, ¿no? Bien. A ver, ¿qué pasará con las eliminaciones? Voy a hacer ahí un select desde la vista 1. Quiero ver cómo está estructurada y qué datos tiene mi vista 1. Ahí está, ¿sí? Las que ya conocemos. Quiero eliminar, por ejemplo, ¿no? Delete from vista 1, ¿no? Coloco una condición por si, qué pasa si funciona y luego me quedo sin datos, ¿no? Pero, a ver, veamos primero, ¿no? Donde, por ejemplo, el usuario, como es una tabla virtual, podría hacer esta consulta a través de sus propios atributos, ¿sí? Entonces digo donde no es usuario, es nombre de usuario, ¿no? Nombre usuario es igual a usuario 1, por ejemplo. Listo. ¿Sí? ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer desaparecer este registro. Que está ahí, ¿no? Pero vamos a ver. Dice, no se puede eliminar, ¿no? Entonces, el mismo criterio, porque está esta vista consolidada en base a dos tablas, y estas dos tablas, obviamente, tienen cada uno el porqué, ¿no? El porqué y cómo funciona cada uno de ellos. Entonces, para Postgres dice, cuando hay este vínculo entre tablas, no es posible. No se animen a hacer eliminaciones a través de las vistas. Eso es lo que nos dice, en este caso, cuando obtenemos de más de una tabla. ¿Qué pasará si yo quiero hacer lo mismo, pero a través de la vista que le hemos dado por nombre persona 2, le hemos llamado, ¿sí? A ver, quiero ver qué tengo en persona 2, ahí están los 4 registros, ¿no? El último que hemos ingresado es este, ¿no? Elías Hurtado Julián, ¿no? A ver, lo vamos a tratar de eliminar a través de su ID, ¿sí? El ID es igual a 4.
Vamos a ver, pero a través de la vista, ¿no? Delete from persona 2, ¿sí? Donde el ID es igual a 4. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Lo ejecutamos y dice si se ha realizado la eliminación. Nosotros consultamos la vista. Nos quedamos con los 3, nomás que a un principio lo teníamos. Y tendríamos que consultar también la vista, perdón, la tabla física, ¿no? En este caso. Listo. Y ahí también ha surgido este cambio, ¿no? Esta eliminación se ha efectivizado. ¿Qué quiere decir, no? De que una vez más, Postgres dice, si tenemos una vista que ha sido elaborada desde una misma tabla y si no hubiese algunas restricciones de por medio, sí podemos hacer eliminaciones, ¿no? Y en este caso, entonces, tendríamos muchos casos de prueba en los cuales podríamos ir analizando uno por uno para que podamos llegar a la conclusión de por qué nos ha dejado hacer eliminaciones o por qué no nos ha dejado. Y no solamente para las eliminaciones, sino también para las inserciones, actualizaciones, eliminaciones, como los hemos estado probando. ¿Sí? Bien, entonces, en síntesis, mucho va a depender del tipo de vista que vayamos a armar para ver si nos va a permitir o no nos va a permitir realizar estas actividades que son propias del lenguaje de manipulación de datos, ¿no? Inserciones, actualizaciones o eliminaciones. ¿De acuerdo? Bien, ahí está entonces. No sé si hay alguna consulta o duda. Les escucho. Bien. A ver. Enseguida pregunto a alguien. Bien, a ver. Acabo de copiar para que obviamente luego les pueda facilitar el material, ¿no? Si no, se me va a borrar y no voy a tener que volver a regenerar. Roger Martínez, ¿alguna consulta? No, Inge, se está entendiendo. Ya. A ver, María Teresa, Nina, ¿alguna consulta o duda? No hice por ahora, no. Ya, perfecto. Bien, entonces miren, así es como jugamos con las vistas. Si ustedes se dan cuenta, el crear la vista es sencillo, ¿no? ¿Dónde está el verdadero problema, si es que le podemos llamar así, ¿no? El problema en generar la consulta, en crear la consulta para generar la vista. Eso es el término correcto, ¿no? Crear la consulta para generar la vista. Porque después la sintaxis de creación de vista hemos visto de que es muy sencillo, ¿no? Miren, es simplemente, todos recae en esto. Create view, el nombre de la vista, entre paréntesis colocar los nombres de los atributos propios si queremos, y si no queremos lo dejamos sin eso, y de todos modos con la consulta que vayamos a armar se nos va a generar los nombres de columnas o atributos sin mayor inconveniente. Entonces, miren, crear la vista es sencillo, ¿sí? ¿Dónde tenemos que trabajar? Acá en la consulta. ¿De acuerdo? Bien. Listo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer para ya ir cerrando esto de las vistas? Lo quiero probar en SQL Server, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, permítanme, por favor, permítanme un par de minutos. Eh, voy a conectar el servidor SQL Server y con las mismas instrucciones que hace un momento hemos creado, vamos a trabajar para ver, a ver qué dice SQL Server también, ¿no? Permítanme, por favor, tómense un par de minutos mientras yo voy a dar alta a mi servidor. Un momentito, por favor.
Bien. A ver, en este momento les estoy mostrando el servidor SQL Server, ¿no? Y acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es simplemente referenciando a la base de datos que ya la habíamos creado, ¿no? Bien, para ello ya habíamos creado estas dos vistas también, ¿sí? Ahí están las vistas que obviamente lo hemos regenerado en Postgres, que básicamente ha sido lo mismo, ¿no? La primera vista que obviamente muestra los datos como corresponde, pero sin dar un nombre específico y propio para sus atributos. En cambio, la segunda vista evidentemente ya está con sus nombres de atributos propios, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ya habíamos visto. ¿Y qué es lo que de alguna manera también queremos probar, ¿no? Queremos probar de que si el criterio de SQL Server también es el mismo que tiene Postgres. ¿Qué es lo que habíamos hecho? Querer insertar dentro de la tabla virtual, pero esto es un decir, ¿no? Que queremos insertar dentro de la tabla virtual, porque acá la tabla virtual es la que nos serviría de nexo para hacer la inserción en las tablas físicas. Recordemos que no estamos insertando en las vistas solamente son un reflejo de lo que se está almacenando en las tablas físicas, ¿no? Entonces, las tablas virtuales tienen ese sentido, ¿no? De poder armar información en función de los datos que están almacenados en las tablas que hace referencia a esa vista, ¿de acuerdo? Bien, a ver, queríamos hacer esta inserción, ¿no? Respetando de que no se esté repitiendo datos, ni mucho menos, y obviamente, sobre todo hablando de esa parte del nombre de usuario, ¿no? A ver, lo voy a ejecutar. ¿Y qué es lo que me dice? La vista o función vista no es actualizable porque la modificación afecta a varias tablas base, ¿no? Entonces, el criterio es el mismo que tenía Postgres, ahora SQL Server dice lo propio, ¿de acuerdo? Bien, entonces estamos convencidos de ello. Para ir haciendo algún tipo de pruebas adicionales, habíamos creado una vista en Postgres que le hemos denominado persona 2. Acá hacemos lo mismo, miren, se ha creado, a ver, vayamos a ver dónde está nuestra base de datos. Ahí está, veamos las vistas. A ver, y justamente está la vista que acabamos de crear, ¿no? A ver, podemos ver la vista que es el reflejo de la tabla persona, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Ahí está, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si hacemos una inserción? Esa es la idea, ¿no? Pero atención, en este caso, a ver, obviaremos esta directriz porque recordemos que en Postgres no nos permite hacer las inserciones sobre todo cuando nosotros estamos involucrando una generación del valor de llave. Entonces, en este caso, estamos en SQL Server, ¿no? SQL Server nos permitía. Vamos a ver, le voy a quitar todo esto y voy a ejecutar. Dice una fila ha sido afectada. Creo que el criterio sigue siendo el mismo, ¿no? A ver, lo ejecuto. Miren, mi tabla persona, ¿sí? Mi tabla persona, que es la tabla física, ya ha involucrado esta última inserción. Entonces, el mismo criterio de Postgres lo está agarrando SQL Server, salvo esa directriz, ¿no? De que hay que mencionar sí o sí los atributos y demás, pero en SQL Server es mucho más sencillo, ¿no? Pues miren, hace lo mismo, ¿sí? Entonces, el criterio de Postgres y SQL Server hasta el momento son el mismo, sobre todo en la inserción. ¿Qué pasa si trabajamos en las vistas para hacer las actualizaciones, ¿no? Bueno, acá había estado un poco mal escrito, pero bueno, se sobreentiende, ¿no? Actualización en las vistas. A ver, vista 1. Estoy viendo que ahí mi vista 1 es la vista que evidentemente me está haciendo mención a las personas que tienen su usuario, recordemos, ¿no? Es muy diferente a la vista que tiene por nombre personas 2, porque ahí estamos insertando realmente datos desde la vista a la tabla física. Pero en este caso, estamos mostrando acá solamente las personas que tienen su usuario. Perfecto. Ahora, SQL Server tendrá el mismo criterio de Postgres. ¿Qué es lo que habíamos hecho en una primera prueba? Queremos actualizar la vista 1, en este caso a través de la vista 1 sería lo más correcto. Quiero cambiar el nombre, ¿sí? Donde el nombre de usuario sea igual a usuario 1. Si estuviésemos hablando de una tabla física,
es que nosotros queremos cambiar este valor, José por José Luis, pero del usuario 1, que en este caso sería este usuario, ¿no? Permítanme aquí, usuario 1 es así, ¿sí? Está escrito así. Bien, a ver, lo ejecuto y dice una fila ha sido afectada, ¿no? Una fila ha sido afectada. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, vamos a hacer un select a la vista, primeramente, y en la vista dice José Luis, ¿sí? No hay mayor inconveniente, pero atención, ¿sí? Esto también tiene que surgir efecto en la tabla persona, que es la tabla física, ¿no? Listo, ¿sí? From persona. Bien, ahí está. Ahí vamos a hacer un select, es más, a los dos, ¿no? A la vista y a la persona. Ese cual es posible mostrar en dos secciones por separado cada una de las consultas, ¿no? Bien, y acá también ha surgido efecto, ¿no? Ha surgido efecto. ¿Qué es lo que ha pasado? No es tan estricto como trabajar en Postgres, ¿sí? En Postgres, más allá del cambio, creo, acá en el nombre de usuario, ¿sí? Nos ha salido el mensaje de que no es posible realizar actualizaciones cuando los datos han sido obtenidos de más de una tabla, ¿no? Y en este caso, SQL Server sí nos permite, ¿no? Entonces, si en este momento estaríamos en un debate de las cosas buenas, las cosas malas que nos trae esta diferencia entre estos dos gestores de base de datos, bueno, vamos a entrar en una discusión sin salida, porque muchos van a optar porque entonces SQL Server es mejor, algunos van a decir Postgres es mejor. Bueno, entonces vamos a entrar en un debate que, bueno, nos va a tomar mucho tiempo y al final vamos a llegar a la nada. Entonces, lo único que hay que saber, ¿sí? Es qué cosas son permitidas en SQL Server, que puede agilizar muchas cosas, y qué cosas no lo son, obviamente, en este gestor de base de datos. Y lo mismo, hay que saber entender y analizar cómo trabaja también Postgres, ¿no? Si entraríamos, como les digo, a un debate insulso, porque no tendría sentido entrar en un debate de esa naturaleza, sino que más bien tendríamos que sacar las cosas buenas y malas que podría traernos esto, y es más, saber en qué momento aplicar lo que nos brinda Postgres y en qué momento aplicar lo que nos brinda SQL Server. Entonces, hay que ir conociendo los gestores de base de datos, ¿no? Ahora, este trabajo con vistas, y por eso es que he querido hacer el trabajo en esta sesión con ambos gestores, para que vean que si bien estamos trabajando en un estándar, porque han visto que se está creando idénticamente, ¿no? En estos dos gestores de datos de las vistas, pero el trato, el uso, nos está trayendo cierta diferencia, ¿no? Pero ahora, este trato que estamos haciendo en estos dos gestores de base de datos, ¿qué pasará si utilizo un tercero? Por ejemplo, MySQL, MariaDB, Oracle, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? La única manera de poder saber y de poder luego sacar nuestras conclusiones y conocer el gestor de base de datos en su comportamiento es probándolo, ¿no? Entonces tendríamos que ir probando en los gestores para ver qué se puede, qué no se puede. Pero aquí ya estamos notando esa diferencia, ¿no? Entre los gestores de base de datos. A través de una vista es posible la actualización con SQL Server, pero aún así mucho va a depender del caso, eso siempre les voy a mencionar, porque en algunas oportunidades, por más que digamos, sí se puede hacer actualización a través de una vista en SQL Server, en algunas oportunidades no va a ser posible. ¿Por qué? Porque hay restricciones que cumplir y muchas otras cosas. ¿Sí? Ya. Entonces, miren, ahí está esto, ¿no? Que habíamos hecho. Y obviamente el trabajar con esta, a través de la vista que tiene por nombre persona 2, hacer un cambio y demás, sí es posible, ¿no? Porque eso también lo hemos probado en Postgres, ha funcionado. Acá, miren, lo voy a ejecutar. A pesar que no va a haber cambio acá porque ya está el nombre de José Luis registrado, entonces no va a encontrar nunca el nombre José, ¿no? Pero bueno, no nos va a traer tampoco ninguna observación, ningún error, ¿no? Es más, dice, no ha habido filas afectadas porque seguramente no se ha conseguido
consolidar que se cumple esta condición. Pero bueno, ¿no? Si hubiésemos conseguido ello, no hay ningún problema, ¿no? Bien, ahí está. Es más, a ver, un poco lo probaremos, simplemente como caso de prueba. Acá voy a hacer de que se actualice. Ahí está, se actualice para que yo pueda probar acá. A ver, voy a ver en este momento las dos tablas, perdón, están acá, ¿no? La vista 1 y la tabla persona. Ahí está, he vuelto al estado anterior, ¿no? En ambas. Pero a ver, a través de esta otra lo voy a cambiar. ¿Qué quiere decir? A través de la vista persona 2 voy a hacer el cambio del nombre, ¿no? Esto con mayor naturaleza. Si el anterior se ha podido, esta con mayor naturaleza tendría que poderse, ¿no? Entonces ahí hago la consulta a la vista, pero a la vez también a la tabla persona. Y miren, ha surgido el cambio, ¿no? Entonces, sí es posible, es un poquito más permisivo. Y como les digo, hay que sacarle el pros, contras, si gustan, a pesar que más bien lo único que hay que hacer es conocer qué cosas nos permite, qué cosas no, a ambos gestores de base de datos, por lo menos con los que estamos trabajando. ¿Sí? Listo, ahí está entonces respecto a las actualizaciones. No sé si hay alguna consulta o duda a este momento. Tienen la posibilidad de hacerlo. Bien, a ver. ¿Qué pasa en las eliminaciones? ¿No? En las eliminaciones. Postgres ha sido bien estricto, ¿no? A ver, voy a visualizar primeramente mi vista 1, solamente porque ahí vamos a trabajar. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Eliminar desde la vista, obviamente, donde el nombre de usuario es usuario 1, ¿no? O sea, queremos eliminar este registro, pero en la vista no se va a eliminar. Lo que tendríamos que conseguir a partir de esta vista es que en las tablas físicas surjan ese efecto, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice, no? La vista o función vista 1 no es actualizable porque la modificación afecta a varias tablas base, ¿no? Y al decir tablas base, está hablando de las tablas físicas que he mencionado. Entonces dice, bueno, no es fácil hacer esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que en esta oportunidad, la vista 1, ¿sí? Y a ver, lo voy a visualizar. La vista 1 hace referencia a la tabla persona con estos tres atributos y hace referencia a la tabla usuario, este atributo. Y ambos están vinculados, estas tablas están vinculadas, ¿no? ¿Qué tendría que pasar? ¿Quién es la tabla dependiente? ¿Quién es la tabla independiente? Cuando hemos armado la base de datos, hemos visto de que la tabla persona es la tabla independiente y la tabla usuario es dependiente. ¿Por qué? Porque en la tabla usuario vamos a registrar mediante un atributo que es el ID de persona, ahí vamos a poder registrar para qué usuario, para qué persona, perdón, se está generando su usuario, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tendríamos que hacer en una eliminación normal? ¿No? En una eliminación normal, primeramente tengo que eliminar el registro en la tabla usuario y luego recién hacer la eliminación en la tabla persona, ¿no? Entonces, miren, como les había mencionado hace un momento y no me voy a cansar de poderlo repetir, mucho depende incluso de la actividad que estemos queriendo realizar, ya sea en una actualización, inserción o eliminación, ¿no? Entonces, en este caso particular, lo que les estoy mencionando es la razón por la cual no se puede hacer esta eliminación a través de la vista, porque en un caso real, lo primero que tengo que hacer es eliminar en la tabla usuario el registro y luego recién en la tabla persona, ¿no? Pero, acá hay un pero, si hubiésemos utilizado al momento de crear las tablas un on-delete cascade, ¿no? Ahí en las directivas cuando habíamos hecho la referenciación, posiblemente se hubiera podido, ¿no? Ahora, ¿por qué le estoy diciendo posiblemente? ¿Está seguro o no está seguro? Eso es lo que ustedes están pensando, ¿no? Y lo que yo más bien les pido es que lo prueben, ¿sí? Lo prueben. A ver, ¿qué hubiese pasado si yo coloco en on-delete? On delete cascade. A ver, acá lo voy a escribir. Recuerdan que hemos colocado en alguna parte, y esto en la integridad referencial, obviamente, esto, on delete cascade,
Y luego, ¿qué pasaría si colocaríamos on delete cascade también, ¿no? En ese caso, ¿qué pasaría? Si se detecta una eliminación en la tabla independiente, que sería persona, por ejemplo, se eliminaría automáticamente también sus registros vinculados en la tabla usuario, por ejemplo. Esa es la idea. Y lo habíamos explicado de esa manera, ¿no? Y ahí, tal vez, hubiese podido realizarse esto que estábamos buscando acá. Pero en este momento no es posible. ¿Sí? No es posible. Perfecto. Entonces, mucho depende también de la actividad que estemos realizando, las restricciones que existan en las tablas a las cuales se puede afectar con esta eliminación que se quiera hacer a través de una vista, ¿sí? Eso lo estamos siempre remarcando. A ver, ¿qué pasa en este otro caso? Esta es la tabla, esta es la vista persona 2, que hace referencia a los registros que tengo en persona, ¿no? A ver, a través de la vista, ¿puedo hacer la eliminación? En Postgres se ha podido. Acá también. ¿Sí? Entonces, miren, de alguna manera, ¿sí? No estoy diciendo que estoy al 100% afirmando esto. De alguna manera, lo que está sucediendo es que Postgres y SQL Server están de acuerdo en la parte de las actividades de eliminación y de inserción, ¿no? Están de acuerdo, porque al final han ido controlando de la misma manera. En cambio, en la actualización se han comportado de manera diferente. Pero eso no quiere decir que lleguemos a un resumen y digamos, bueno, exceptuando la actualización, ¿sí? En lo demás están de acuerdo Postgres y SQL Server. No, no puedo afirmar esto. ¿Por qué? Porque como les he mencionado, mucho depende de la actividad en particular que estemos desarrollando al interior de una base de datos y viendo siempre las restricciones que vayan a tener las tablas y demás, siempre y cuando entendamos desde ese punto de vista, vamos a poder sacar una conclusión real y decir, por esto nos ha permitido o por esto no nos ha permitido, e inclusive viendo el gestor de base de datos, ¿no? Como han visto hace un momento, lo que Postgres me ha limitado, SQL Server no se ha hecho ningún problema en atender, ¿no? Bien, pero miren, ahí está. A lo que vamos a llegar en resumen, en eso sí estamos totalmente seguros, es que nada de esto se puede hacer si no tenemos la práctica correcta. Estoy hablando que no solamente de practicar en crear las vistas, tratar de hacer inserciones, actualizaciones o eliminaciones, sino también en poder concretar un criterio y decir, por esto se ha podido, por esto no se ha podido realizar. ¿Sí? Listo, entonces en eso estamos seguros, que la práctica nos va a llevar a poder comprender a cabalidad todo lo que está pasando. ¿Sí? Bien, ahí está entonces. Con esto estaríamos concretando todo lo que es el conocimiento y todas las características que tenemos que ir entendiendo al momento de hablar de vistas, sobre todo en los dos gestores que hemos ido probando, en SQL Server y en Postgres como tal, ¿no? Bien, consultas, dudas, adelante, les escucho. Bien, a ver, pregunto. A ver. Rolly, Mamani, ¿alguna consulta? Inge, buenas tardes. No, Inge, por ahora no. Ya, perfecto. A ver, Rosa Isela Tito, ¿alguna consulta? Rosa Isela, ¿alguna consulta? Anotamos, ¿no? Si no da señales de vida, anotamos. La lista negra está acrecentándose. A ver. Anoto y ya. Así, a ver. Consulto a Luz Mila Zota. ¿Alguna consulta? No, Inge, todo claro. Ya, perfecto. Bien. Entonces, recomendación para afrontar las vistas, practicar consultas. No hay otra, ¿no? Si han dado cuenta, las consultas son las que generan las vistas porque crear la vista es más que sencillo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tomar nota, apunte, grabárselo, no sé, o sea, graben, anoten,
lo siguiente. El siguiente jueves, examen primer parcial. ¿Sí? El siguiente jueves. Este material lo voy a compilar en los archivos que corresponde y les voy a facilitar por si acaso, ¿no? O sea, no se preocupen, que sí les voy a facilitar, ¿de acuerdo? Tanto lo que hemos hecho acá, lo que hemos probado, que es básicamente creo que lo mismo, no hemos hecho mayor cambio, o en algo tal vez, pero lo de Postgres también, lo que hemos hecho hace un momento, ¿sí? Todo lo que hemos hecho en Postgres y más lo que se hace en SQL Server, lo compilo en un archivo o en los archivos correspondientes y les facilito. Entonces lo van a tener, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué les digo? Porque estoy dejando de compartir. Porque acá estoy aperturando un archivo en Word que lo voy a mostrar. Ahí está, ¿no? Está en blanco. ¿Por qué? Porque voy a empezar a escribir. Examen primer parcial. ¿Cuándo? El próximo jueves. ¿Qué va a entrar a este primer parcial? Modelado de base de datos. ¿Sí? Modelado de base de datos. Han tenido dos prácticas. Una de ellas la hemos resuelto y es más, la estamos utilizando como base de datos que lo vamos a utilizar durante el semestre para todos los propósitos que tenemos, ¿no? Es modelado de base de datos. Va a ingresar. ¿Qué va a ingresar? Si es prudente, necesario, el diccionario de datos, ¿no? Que no es más que seguir la estructura de una base de datos y empezar a documentar, ¿sí? Eso es lo que también hemos aprendido. Y va a ingresar vistas, ¿sí? Porque al final las vistas se las arma tan sencilla como lo hemos visto, ¿sí? Tan rápido también. Pero acá lo que se cae es que esto tiene que ver con consultas, ¿no? Consultas. Entonces, eso es lo que tienen que repasar, ¿no? Consultas. A ver, vamos a tratar de jugar con algunas consultas el día lunes, pero ya de por sí son consultas que se ha aprendido, ¿no? Tal vez por ahí vamos a querer jugar con algunas cositas el día lunes, que tal vez les va a servir para el examen, pero es repasar, ¿sí? Y practicar con consultas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Les escucho. Inge, ¿la materia no tiene auxiliar? No me han todavía oficializado, pero estoy en las gestiones, ¿sí? Para que también puedan ir practicando, ¿de acuerdo? Pero al momento lo que hemos visto es algo relativamente sencillo, ¿no? Acá el problemita está en, a ver, en el modelado, ¿qué tenemos? Analizar, ¿sí? Analizar, organizar, definir, eso es lo que necesitamos en el modelado, ¿no? Diccionario de datos, basarse en una estructura que ya se ha consolidado para describir, en otras palabras, la base de datos de manera específica por cada tabla y todo, ¿no? Las vistas, consultas, en otras palabras, ¿no? Bien, de todos modos, por favor, les voy a pedir que un poquito de paciencia, voy a tratar de gestionar sí o sí, para que ya tengamos y consolidemos y también puedan tener ya mayor práctica, porque después de estas vistas ya entramos en la parte transaccional, ¿sí? Y para la parte transaccional sí necesitamos demasiada práctica y para eso que mejor si hay alguien que les pueda colaborar. Bien. ¿Qué dice por acá? Una consulta dice, ¿el examen será en nuestro horario? Sí, va a ser en nuestro horario, no va a ser en otro horario. En algún caso hemos variado, en algunas otras asignaturas, otros semestres también se han hecho los cambios por fuerza mayor. Pero en esta oportunidad, tomando en cuenta que estamos en tiempos prudentes para llevar adelante los exámenes, entonces no hay mayor inconveniente, ¿sí? Lo vamos a dar en nuestro horario normal. Entonces aquí apuntaremos nomás, ¿sí? El horario va a ser de 14 a 16:15. Puede ser que dure todo esto o puede ser de que dure menos, ¿no? Eso, tomar sus precauciones. Ahora, ¿cuál es el medio que vamos a utilizar? Va a ser correo electrónico.
¿sí? Correo electrónico. Bien, para el segundo parcial ya vamos a habilitar las plataformas, pero para este primer parcial, correo electrónico, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a utilizar? O sea, el correo electrónico como medio de entrega. Este es el medio de entrega del examen, ¿no? Listo. Pero el medio de entrega